gracias por visitarnos en esta compenetración. Amén. Que tu presencia estuvo ayer con nosotros. Amén. Señor, tu hablar fue claro para nosotros el día de ayer. Amén. Sigue hablando, Señor. Amén. Porque tú eres el Dios que habla. Amén. Señor, y abre nuestros oídos para que podamos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. En estos últimos días, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Aleluya, queridos hermanos. Ciertamente el mensaje de ayer fue un toque de trompeta muy claro, ¿no? Yo creo que todos fuimos impresionados con el hablar de ayer, lo que el Espíritu estaba mostrando a nosotros a través de este mensaje tan precioso que tiene que ver con el aceite de la unción. Este es un mensaje crucial que nosotros debemos darnos cuenta, hermanos. Debemos entender que este aceite compuesto fue para ungir la iglesia, para ungir el tabernáculo, que es un tipo de la iglesia, y también para ungir los sacerdotes. Eso es muy crucial. Son puntos que debemos tenerlos en cuenta, hermanos. Ustedes saben que la economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la vida. Entonces, si no hay este aceite de la unción, como los hermanos hablaron ayer, no podía haber la iglesia. Ustedes saben que la iglesia es el resultado de la impartición divina en el hombre. Eso es la iglesia. Y por causa de esto, tenía que haber este aceite. Esto es muy crucial. Entonces, hoy, hermano, vamos a continuar con el mensaje 5 del último avivamiento matutino, que titula Llevar la vida cristiana al disfrutar el fluir de la vida con el ministerio de vida, que procede de la magnífica casa de Dios y es para ella. Oiga pues, la casa de Dios. Aquí estamos hablando de la casa de Dios. Y ayer los hermanos hablaron de que el ungüento era para ungir la casa de Dios. Entonces en este mensaje, el número romano 1 dice, a fin de llevar la vida cristiana necesitamos disfrutar el fluir de la vida que procede de la casa de Dios. Entonces todo está en la casa, ¿no? El aceite es para la casa. Y nosotros que estamos en la casa del Señor, debemos disfrutar la vida de Cristo para que este río que aparece aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 47, este río pueda hacer su obra, hermano, y el fluir de este río tiene que ver con la economía de Dios. Yo quisiera que todos los santos realmente entraran en este mensaje, entraran en esta palabra, entraran en la palabra, los últimos mensajes que el ministerio nos está hablando hoy. Estos mensajes es con mira a preparar la novia para que el Señor regrese. No estamos hablando ya, hermano, de una palabra leche, ¿no? No, estamos recibiendo una palabra sólida, realmente que debe causar en nosotros una reacción de que debemos mirar que mi vida tiene que ser consagrada plenamente para que yo pueda ser parte de esta novia. Ustedes saben que no es un asunto simplemente por estar en el recurso del Señor que podemos ser parte de la novia. No, necesitamos tener un vivir, ¿no? Como dice el número romano 1. A fin de llevar la vida cristiana necesitamos disfrutar el fluir de la vida que procede de la casa de Dios. Entonces en el libro de Ezequiel capítulo 47, allí dice que había un fluir. Y este fluir salía de la casa de Dios. Bueno, hermano, yo cuando comencé a leer el ministerio de Guachimaní Minelli, yo fui muy impresionado por la luz que está en la palabra para nosotros,
que amamos al Señor y estamos buscando al Señor, ¿no? Los hermanos ayer hablaron de Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 dice que el Espíritu no había, versículo 49, el Espíritu no había, pero era necesario que haya este Espíritu. Si no hay este Espíritu, entonces nosotros no estuviéramos aquí. Pero el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Esto quiere decir que el río es una persona. Esta persona es el Señor que está en nosotros hoy, ¿no? Pero esta persona quiere fluir, este río quiere fluir de nosotros. Debe haber un umbral, como estamos viendo allí, ¿no? Esta casa tenía un umbral, una apertura por donde este río tenía que fluir. Hermano, y si no hay una apertura en nosotros, realmente el río no va a poder fluir. Entonces nos convertiríamos en una cárcel, ¿no? El Espíritu de Dios está en nosotros queriendo avanzar, queriendo fluir. Pero si nosotros no nos abrimos al Señor, primeramente no podemos recibir el río. Y por otro lado, tampoco el río puede fluir de nosotros. Entonces necesitamos acercarnos al Señor. Entre más nos acercamos al Señor por medio de Cristo, Él impartirá su elemento divino en nosotros y este río podrá fluir de nosotros. En la letra A dice, el máximo mover de Dios es un mover en el hombre, a fin de edificar al hombre, de deificar al hombre, saturándolo con todo lo que Él es en su vida, naturaleza, elemento y esencia para la gloria, la expresión de Dios. Oh, hermano, esta es la economía de Dios. Dios necesita deificar. ¿Usted sabe esto? Deificar. ¿Sabe qué es? Deificar. Que Dios nos deifique. Es que nos haga Dios en vida y en naturaleza. Amén. Yo le digo esto, hermano, mire, yo nací en el campo y yo conocí un árbol que cuando este árbol se lo corta y cae al río, se convierte en una piedra que por medio del fluir del agua, la parte de afuera de la piedra se va consumiendo y los elementos minerales del agua se van incrustando en el árbol y el árbol llega a ser una piedra. Hermano, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él se ha impartido en nosotros, pero Él quiere sacar todo el elemento de Adán, como los hermanos mostraron ayer, en nosotros, para que solo quede Dios. ¿Dios? Y si nos abrimos al Señor, Él lo va a lograr. Ciertamente lo va a lograr. Pero necesitamos orar, hermano. ¿Cómo puede Dios forjarse en nosotros? Es que tenemos que entrar en la palabra. Tenemos que venir a la palabra. Tenemos que orar y tenemos que reunirnos. Yo alabo al Señor por los santos que vinieron de todas partes y aquí están. Esto quiere decir que ellos aman el fluir del río. Ellos están amando el fluir. Ellos están abiertos para que el río pueda fluir y entrar en ellos. Eso hace, hermano, que podamos pagar el precio y venir aquí. También alabo al Señor, hermano, porque en el recobro del Señor en el Ecuador, hay santos desde que comenzamos a trabajar aquí en el país, a cooperar con el Señor, están en la iglesia. Cuando veo a esos santos soy fortalecido, ¿no? Ellos están firmemente corriendo esa carrera. A pesar de cualquier situación en la iglesia, aquí están los hermanos y aquí estamos, hermanos, abiertos al Señor, acercándonos cada día más para que el Señor tenga la manera de llenarnos, de sacar todo lo que es Valdemar, todo lo que no es Dios, y pueden impartir su elemento divino de tal manera que podamos operar con Dios.
Entonces, este río que vemos en el libro de Ezequiel, en la medida que iba entrando, era necesario que nosotros seamos medidos, ¿no? Y esto es crucial, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos ser exhaustivamente medidos por el Señor. Esto tiene que ver con que debemos tomar la cruz, ¿no? Debemos experimentar la vida de cruz. Y este río, donde quiera que entraba, sanaba y producía vida. ¿Verdad, hermano Gary? No solo que producía, no solo que sanaba, sino que producía vida. Y árboles habían allí, ¿no? Hermano, realmente nosotros debemos orar leyendo estos mensajes, ¿no? Y debemos decir, Señor, yo quiero ser aquellos árboles que producen fruto para que se alimenten todas las personas que visitamos. Y no quiero gastar mucho tiempo aquí. Quiero darle el mayor tiempo al hermano para que, hermano, y también tengamos un tiempo para que todos podamos confirmar esta palabra. Realmente cada que usted se levanta y confirma la palabra que usted confirma queda con usted. Y no solamente lo edifica a los hermanos, sino que usted mismo es edificado. Por esa razón es que necesitamos levantarnos y confirmar la palabra. En la letra B dice, el agua fluye de debajo del umbral. Y este fluir era hacia el oriente, ¿no? Donde sale la gloria de Dios. Oh, hermano, nosotros necesitamos ver que todo lo que hacemos en la iglesia debe ser con mira a la gloria de Dios. Oh, hermano, y si hacemos esto, ciertamente nosotros vamos a cooperar con Dios y nuestra obra va a ser bendecida. Entonces, santos queridos, yo voy a quedarme aquí. He hecho como una introducción a este mensaje. El hermano va a comenzar, va a continuar. Y oro a Dios, hermano, que podamos estar abiertos realmente a esta palabra. Podamos estar abiertos y entremos a la palabra cuando estemos en nuestra casa, para que veamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos últimos días. Queridos hermanos, llevar la vida cristiana es una imposibilidad humana. Nadie aquí humanamente puede ser capaz o tenemos nosotros la habilidad para llevar una vida cristiana apropiada. Así que espero que todos nosotros aquí ya nos hayamos rendido de eso. Que todos ya demos por sentado de que ninguno aquí puede tener una vida cristiana apropiada. Eso es imposible. El único cristiano apropiado es el Espíritu compuesto. Amén. El único vencedor, el único esposo apropiado, padre apropiado, un santo apropiado, es el Espíritu en nosotros. Por eso es que el día de ayer los hermanos nos animaron a estar bajo este ungir divino. Hoy, aquí en esta reunión, yo espero que estemos siendo pintados capa tras capa. Y, como ya nos dijo nuestro hermano Valdemar, visto esto mismo desde otro ángulo, para nosotros llevar la vida cristiana apropiada, debemos estar bien empapados del río de vida. El fluir de vida no es otra cosa que es este espíritu compuesto que unge. Y este río de vida también quiere inundarnos, quiere abrevarnos, quiere saturarnos, al grado que seamos sumergidos en este río y podamos ser llevados por el fluir de este río. Así que mi deseo para todos nosotros esta mañana es que salgamos de aquí inundados. Que el Señor aumente este fluir en nosotros. Este asunto, hermanos, del río de vida es un pensamiento que recorre toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Dios, en su intención divina, Él quiere una casa edificada. Esa casa edificada, que es el cuerpo de Cristo, es su novia preparada. Así que, ¿cómo empieza Génesis? Empieza Dios haciendo al hombre en el 1:26. Luego en Génesis 2, versículo 9, ese hombre es puesto frente al árbol de la vida para que se coma Dios.
Dios se imparte en él, pero en el Génesis 2:10 nosotros vemos que ese mismo hombre es introducido en el río. Hay un río ahí que produce los materiales preciosos, oro, bedelio, ónice. ¿Cuál es el resultado de ese río, de esos materiales? Génesis 2:21 y 22. Aparece una Eva para Adán. Ese es un tipo maravilloso de Cristo y la iglesia. Adán es Cristo. Adán durmió y Cristo también fue a la cruz. Entró, pasó por la muerte y durmió. Y de su costado fue edificada, fue producida una Eva corporativa. Esa Eva que es la iglesia hoy es producida por este río de vida de Génesis 2:10. Queridos hermanos, si la iglesia de ser edificada, necesitamos que en nuestras iglesias fluya este río. Si no hay río, no hay Eva, no hay iglesia, no hay la edificación. Dios se ha propuesto ser vida para el hombre. Sin la vida de Dios no se puede edificar la iglesia. Por eso tenemos el árbol de la vida, para que Él sea nuestra vida y nuestro suministro de vida. Por eso tenemos el río de vida. Estamos aquí para aprender, hermanos, a beber del río de vida. Así que en Génesis 2:10 está este río, pero luego ese río comienza a recorrer cada uno de los libros de la Biblia. En Éxodo capítulo 15, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, en el versículo 27, dice que se encontraron ahí con unos manantiales. Hermanos queridos, este río no solamente quiere liberarnos de Egipto. Aún después de haber salido del mundo, todos nosotros necesitamos beber de estos manantiales para ser constituidos como el pueblo celestial de Dios en esta tierra. ¿Sabe qué pasó ahí? Ellos comenzaron a murmurar. Cada vez que murmuramos es porque tenemos sed. Es porque no hemos bebido. ¿Ah? ¿Ha murmurado usted alguna vez? ¿Hoy? ¿Yo murmuré hoy? Ese es un síntoma. Cada vez que comience usted a criticar a alguien o a murmurar, ese es un síntoma. Tengo sed. Necesito beber. Cuando el pueblo de Dios tenía sed, comenzaba a murmurar. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? ¿Por qué me sacaron de allá para morir aquí en el desierto? Y el Señor ya sabía. Ahí te mando los manantiales. Cuando estamos saciados, no hay murmuración en la iglesia. Cuando bebemos del río, se acaban las murmuraciones. Hermanos, este es el secreto para la vida cristiana. El manantial, el río de vida, nos sacia. Luego en el 17, nosotros vemos que otra vez el pueblo estaba ahí murmurando. En el versículo 11, dice que el Señor les dijo, golpea la roca. Y había una roca ahí que fue herida por la vara, juzgada por la ley. Ese es Cristo, quien fue herido en la cruz por nosotros. Y de su costado salió sangre y agua. Ese Cristo que fue herido por nuestras transgresiones, nos abreva con el agua viva. Eso en Éxodo 17. En Números capítulo 20, versículo 11, nosotros vemos de nuevo esa roca. Después de que ellos estaban dando vueltas por el desierto, otra vez tenían sed. 40 años vagando ahí. ¿Cuántas veces uno tiene sed? Todo el tiempo. Y esa roca estaba allí. Ahora, el Señor no le dijo, no, en el versículo 11, desde el 8 al 11, no le dijo golpea la roca, le dijo háblale. ¿Sabe, hermanos, cuál es el secreto para nosotros beber? Háblele al Señor. ¿Usted está triste? Háblele al Señor. ¿Usted está angustiado? Háblele al Señor. ¿Está deprimido? Háblele al Señor. ¿Sabe qué va a salir de él? Agua.
seremos saciados, seremos abrevados. Hablemosle a la roca. Si usted quiere decir algo a alguien, bueno, primero háblele al Señor. Tal vez después de hablarle al Señor, Él nos diga, calladito, no digas nada, ya estás saciado. Nos metemos en problemas porque a veces no le hablamos a la roca. Antes de hablarle a su esposa o a su esposo por algún asunto, hablemosle a la roca. Colosenses 1, versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas. Así que hablemosle a nuestra roca y Él nos dará el agua viva. Y en Números capítulo 21, desde el versículo 6 en adelante, esta roca se metió en nosotros. Dice ahí que había un pozo. Esa roca cuando entra en nosotros, ahora aquí en nosotros tenemos un pozo. Hay agua en nuestro espíritu. Si queremos beber, volvamos a nuestro espíritu. Hay un pozo. El Cristo que reside en nosotros tiene agua para nosotros. Y luego, hermanos, bueno, yo tengo que ir más rápido, pero en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 8, dice que Él nos lleva a su casa donde hay grosuras. O sea, en esta casa del Señor tenemos abundantes riquezas. Y me gusta lo que sigue, dice, y tú los haces beber del río de tus delicias. Tal vez muchos están aquí y queremos beberle, ¿verdad? Pero tal vez hay algunos que no queremos. ¿Ha venido usted alguna vez a una reunión sin sed? Como que no nos da sed del Señor. Ese versículo dice, tú los haces beber. Así que, Señor, aunque yo no quiera, hazme beber. Hazme beber del río de tus delicias. Hay delicias en este río. Por eso es que este es el máximo mover de Dios. Como nos decía el hermano Valdemar, cuando entramos en ese río, comenzamos a absorber todas las riquezas que hay en ese río. Y de pronto, cuando usted ni se da cuenta, usted comienza a absorber todo lo que Dios es, todos los nutrientes, todas sus riquezas. Y entonces en nosotros comienza a aparecer la expresión de Dios. Eso es deificación. Poco a poco Él se imparte en nosotros y llegamos a ser lo que Él es. Amamos como Él ama, perdonamos como Él perdona, porque Él nos hace beber del río de sus delicias. Amén. Luego en el libro de Isaías, ¿sabe cómo sabemos? Nuestro rostro nos delata. Porque este río alegra la ciudad de Dios. Y dice que no será conmovida. O sea que este río no solo nos alegra, sino que nos afirma. Hay muchas cosas en el día pasando, muchas malas noticias circulando. Pero el secreto para no movernos, el secreto para permanecer firmes es beber de este río. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cómo podemos beber de este río? Y de hecho ahora mismo lo vamos a practicar. Isaías capítulo 12 versículo 3 dice, y sacaréis con regocijo aguas de las fuentes de los manantiales de salvación. Y el versículo 4 dice, invocad su nombre. ¿Cómo sacamos agua? Invocad su nombre. Vamos a sacar agua ahora mismo. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya! Hermanos, cuando invocamos su nombre, cuando le llamamos por su nombre, agua comienza a salir de los manantiales. Aguas que salvan, aguas que restauran, aguas que sanan. Esos son los manantiales de salvación. En Jeremías 2, versículo 13, el Señor estaba dolido en su corazón, porque el pueblo de Israel había hecho dos males: abandonarlo a Él, fuente de agua viva, y cavaron para sí
cisternas rotas que no retienen agua. Eso quiere decir que cuando nosotros no tomamos al Señor como nuestra fuente, nuestro origen, cuando no dependemos de Él y cuando lo hacemos todo por nuestro propio esfuerzo, eso es una gran maldad a los ojos de Dios. ¿Cuántas de las decisiones que nosotros tomamos en el día? ¿Cuántas palabras que nosotros hablamos? ¿Cuántos asuntos que a nosotros vienen todos los días tienen a Él como fuente? ¿Cuántos? Es una gran maldad no venir a la fuente de agua de vida. Así que, hermanos, esta mañana el Señor quiere que volvamos. El Señor quiere que nos sumerjamos en este río viviente. Yo no sé cómo ha venido usted. Si usted ha venido seco aquí, aquí hay agua para nosotros. Amén. Si ha venido muerto, aquí está el río de vida. Amén. Queridos santos, y finalmente en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús vino, Él vino como esta fuente. Él le dijo a la mujer samaritana: si tú bebes del agua que yo te daré, será una fuente que brote para vida eterna. Amén. El Señor sabe que todos aquí estamos sedientos. Sabe que hemos estado bebiendo de muchas fuentes, pero que seguimos sedientos. Así que el Señor es esta fuente que brota para vida eterna. Y en el 7:37, en el último y gran día de la fiesta, cuando uno alcanza los éxitos o los logros que uno piensa, ya, con esto sí, me jubilo. El Señor ese día se levantó y dijo: si alguno tiene sed, porque Él sabe que ningún logro personal, ningún éxito profesional, ningún logro incluso humanista, moral, puede saciarnos. Todavía seguimos sedientos. En el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, amén. Y entonces, si cree como dice la Escritura, de su interior correrán. Hermanos, no solo le bebemos, sino que ahora en nuestro interior hay este río de vida. Amén. Finalmente, en 1 Corintios 12:13, se nos deja ver que la realidad del cuerpo de Cristo, la existencia del cuerpo de Cristo, se debe o es el resultado de nuestra experiencia de beberle a Él como el agua viva. Ahí dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabía usted que el espíritu es bebible? Podemos beber del espíritu. Y ahí dice, entonces somos llamados a un solo cuerpo. Sí, amén. El cuerpo de Cristo, la realidad del cuerpo de Cristo está donde bebemos del Espíritu. ¿Dónde termina ese río? En Apocalipsis 22:1. Juan dice ahí: me mostró un río de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. Y entonces una calle de oro. A ver, le pregunto yo, ¿dónde está el río de agua de vida? Sale del trono, pero ¿por dónde va? En medio de la calle. Así dice ese versículo, ¿verdad? Y aprovecho para decirles que no son calles de oro, solo hay una. Y allí está el río. Entonces, ¿usted camina por esa calle o nada? Hermanos, nuestro movernos, el factor controlador de nuestra vida y nuestra obra, debe ser beber de este río de vida. Amén. Allí, la manera de que Dios gobierna a su pueblo es por medio de regarnos, de que le bebamos, de abrevarnos con este río. Ahí está el trono con todas sus exigencias, eso no va a cambiar. Pero Juan no dice yo vi el trono, dice vi un río. Antes del trono
hay un río, porque todo lo que el trono exige, el río lo suple. Llevar la vida cristiana no es, ay, cuántas exigencias hay del trono, a ver, esta sí, esta no cumplo, esta no puedo. Simplemente sumerjámonos en el río. Amén. Y Él nos gobernará. Él nos empapará. Amén. Él nos saturará. Y eso llegará a ser la ciudad santa. Amén. La nueva Jerusalén. Bueno, yo creo que ese era todo el mensaje, hermano. Este río está de Génesis a Apocalipsis. Y es experimentable. Entonces, ¿qué hay en Ezequiel 47? Lo que nos decía nuestro hermano Valdemar, en Ezequiel 47 está la clave de cómo llevar la vida cristiana. La clave para llevar la vida cristiana es disfrutar del fluir de vida. Tiene que subrayar esa palabra, disfrutar. No dice experimentar. Yo creo que muchos aquí han experimentado algo del Señor. A veces hasta accidentalmente experimentamos cosas. Pero otra cosa es que lo disfrutemos. Cuando usted experimenta algo de Cristo, eso está en nuestro espíritu, pero el disfrute está en nuestra alma. De hecho, tal vez se pudiera decir así, experimentar a Cristo. Pero disfrutar a Cristo es algo así, disfrutar a Cristo. Porque la experiencia se da acá adentro, pero el disfrute se expresa acá afuera, en el alma. Hermanos, el fluir de vida no es algo, ay, bueno, hay que meternos en el río, hermano. Es un disfrute. Cuando usted tiene sed y bebe, ¿no es un disfrute? Yo, hermanos, cuando he estado sediento, yo me he tomado las aguas más ricas de mi vida. Uno se toma el agua y dice, pero tomar agua sin sed no es un disfrute. Un día me iban a hacer un eco de algo y me dijeron, tiene que tomar mucha agua. Y cuando lo quieren obligar a uno, qué sufrimiento. Hermanos, el fluir de vida es un disfrute. No es, llevar la vida cristiana no es una carga pesada. Ay, es que yo no puedo, hermanos, dejar de criticar, dejar de mentir, dejar de hablarle hacia mi esposa, a mi esposo. Simplemente permitamos que el fluir de vida avance, se profundice, aumente en nosotros. Entonces hay varios factores aquí. Y rápidamente, yo quisiera leer con ustedes varios versículos de Ezequiel 47. Varias cosas no nos va a dar el tiempo, pero yo creo que la carga está siendo liberada. En Ezequiel 47 nosotros, versículo 1, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿A dónde nos hace volver el Señor? A la entrada de la casa. Porque no se puede separar, así como hablamos ayer, el espíritu, el ungüento compuesto es para la casa. Y es para los que moran en la casa, los sacerdotes que sirven. Lo mismo sucede con este río. Este río no es para el beneficio personal de nadie. Lo único que hay en el corazón de Dios es su casa. Este río procede de la magnífica casa de Dios y es para la magnífica casa de Dios. Así que el primer requisito aquí, si queremos disfrutar de este fluir de vida, es estar en la casa. Por eso es que esta mañana estamos aquí disfrutando. Si usted se quedaba en su casa solito, yo le aseguro, ahí estaba seco usted. Ese es un terreno árido. Pero en la casa hay un fluir de vida. Cuando nos reunimos, hay aguas que corren. Así que dice aquí, y he aquí, ahí está, fluía agua. Así que ¿qué hay en la casa, hermanos? Agua. Y entonces aquí están estos cuatro factores que permiten que el fluir se mantenga. Y estos 4 asuntos son muy cruciales, porque
Si usted y yo en algún punto de nuestra experiencia cristiana estamos secos, áridos, tal vez se deban a que tenemos problemas en alguno de estos 4 asuntos. El primero es que esta agua sale de debajo del umbral. O sea, que este fluir de vida tiene que tener como requisito indispensable una abertura. ¿Por dónde va a salir? Si usted tiene una manguera que está tapada de acá y acá está conectada la llave, por más que usted abra acá la llave, nada va a salir de allí, porque el umbral, la apertura, hay algo que está cerrado. Preguntémonos, delante del Señor, delante de su luz, Señor, ¿estoy realmente abierto? ¿O en algún punto me he cerrado? ¿Estoy abierto a ti? A veces sucede que el Señor viene con su luz a alumbrar alguna área, alguna parte en nosotros, y la luz dice: hablaste mal, hablaste en tu carne, le hablaste mal a tu esposa. La luz dice: pide perdón. Y yo digo: pero si ella tuvo la culpa. El Señor apaga el interruptor y se va. Se detiene el fluir, porque no hay la apertura. No negociemos con el río. No negociemos con la luz. Si el Señor viene y dice: pide perdón, amén. Eso es tener un umbral. Cuanto más yo obedezco a la dirección de este fluir, más profundo, más el Señor puede moverse en nosotros. Lo segundo, ¿no? En este mismo versículo, si ustedes leen ahí, dice que hacia el oriente. ¿Ese fluir iba hacia dónde? Al oriente. Hacia el oriente. ¿Qué está en el oriente? El oriente en la Biblia denota la gloria de Dios. Queridos hermanos, todo lo que hacemos aquí en la iglesia debe apuntar, debe tener la dirección, la gloria de Dios. No así, ¿verdad? Sino así. Nada es para mí. Nada es para nuestra propia gloria. Nada es para nuestro propio beneficio. Todo es para la gloria de Dios. Hermanos queridos, y eso todavía es algo en lo que tenemos que tratar en la luz del Señor de una manera más detallada. Porque a veces estamos haciendo muchas cosas para Dios. Reunión por aquí, visitamos por allá, y vamos para acá, y llamamos al hermano y pensamos: Dios está siendo glorificado. Pero puede ser que aún en esas cosas que hacemos para Dios, alguna reserva para el yo estamos teniendo. Y si algo se reserva para el yo, el fluir se detiene. Porque este fluir es hacia la gloria de Dios. Si todos en la iglesia, si todos los hermanos y hermanas hacemos todo en esa dirección, entonces se cumplirá Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia. Amén. ¿Y sabe qué pasará en esa iglesia? El fluir de vida brotará. Habrá agua en cada reunión, con los jóvenes, con los niños, en las reuniones de grupo. ¿No queremos eso nosotros? Entonces, hermanos, vamos hacia la gloria de Dios. Lo tercero que dice este versículo, dice: y las aguas descendían por debajo del lado sur. El lado sur ahí es el lado derecho. El lado derecho en la Biblia habla del lado de preeminencia, el lado que tiene el primer lugar. ¿Han visto ustedes? ¿Han escuchado? Dice: mi mano derecha. Esta es mi mano derecha. Que el fluir esté al lado derecho quiere decir que debemos darle en nuestra vida y en nuestra obra al fluir de vida el lugar de preeminencia. Debemos darle el primer lugar. Hermanos, yo sé, todos nosotros estamos expuestos, tenemos familias, tenemos hermanas esposas. El Señor también me designó a mí una hermana esposa para ayudarme con todas estas experiencias. Y muchas veces nos encontramos ahí a ver quién tiene la razón. Y yo pongo mi punto, ella también pone su punto,
Cuando ella pone 1, yo pongo 3. Y muchas veces yo digo, gané. Yo tuve la última palabra. Pero siento que el fluir ya no está. Estuve en lo correcto. Tenía la razón. Pero estoy muerto. Porque no está el fluir ahí. ¿O usted cree que al Señor le importa si es correcto o incorrecto? Usted puede estar en lo correcto y ganó. Pero después, el Señor, ore a ver si puede usted orar después de la discusión. El fluir se va porque no lo cuidamos. No permitimos que este fluir de vida sea el factor controlador de las palabras que decimos. Aunque yo tenga la razón, como dicen los hermanos, es mejor estar incorrectamente vivo que correctamente muerto. Hermanos, démosle lugar de preeminencia al fluir de vida. Luego este versículo dice, al sur del altar, alabado sea el Señor por el altar. No fue un amén tan fuerte, pero el altar es sanador. Dos asuntos aquí importantes en este cuarto punto. El altar nos habla de la necesidad, para que este fluir se mantenga, la necesidad de que la cruz opere en nosotros. Amén. Hermanos, por todo lado, todos nosotros tenemos muchos entornos donde el Señor está en procura de operar su cruz a nuestro ser natural. Los hermanos con los que me toca servir, la familia que me ha tocado, los hijos que me han tocado, el jefe que me tocó en el trabajo que yo tengo, todo eso es. Hoy en día muchas queridas hermanas, a mí me preocupan algunas hermanas jóvenes modernas, ¿verdad? Ya no quieren tener hijos. ¿Ha escuchado eso? Uy, es que la hermanita de allá con 4, mira, uy, no, yo no. Un perrito, un gato. ¿He escuchado eso? ¿Sabe por qué? Porque sutilmente amamos nuestro yo. Amamos nuestra libertad. Queremos hacer todavía lo que queremos. No permitimos que la operación de la cruz venga a nosotros. Huimos de la cruz. Pero si usted quiere que este fluir de vida se mantenga, tenemos que abrirnos a la obra de la cruz. Hay un himno que dice, cuánto aprecio el dulce fluir y la vida de mi alma anega. Profundiza, Señor, el fluir y la vida mi premio será. ¿Aprecian el fluir? Debemos apreciar el altar entonces. Mientras más nos abrimos a la obra de la cruz, más este fluir de vida avanza en nosotros. Y lo segundo que indica el altar allí es consagración. Hermanos, si queremos que el fluir se mantenga, debemos consagrarnos plenamente al Señor. ¿Cuánto? ¿50%? 60%. ¿Cuánta consagración? 70%. 99%. 1000%. Plenamente quiere decir que debemos consagrarnos absolutamente al Señor. Y vamos a hablar un poquito más de eso rápidamente, hermanos. 47, ¿verdad? Versículo 4. 3, desde el 3 dice, cuando salió el varón hacia el oriente, llevando el cordel en su mano. ¿Para qué él lleva ese cordel? Él midió 1000 codos. Entonces esos 4 requisitos anteriores son para mantener el fluir. Pero esto que vamos a hablar aquí es para aumentar el fluir. ¿O usted cree que Dios está contento con tener un hilo de agua? No. Él quiere tener un río.
Hermanos queridos, nosotros debemos tener hambre por esta experiencia. Tenemos que ser renovados, refrescados. De iglesia local no debe haber un hilo de agua. Parece que a veces como que sobrevivimos, ¿verdad? En algunos lugares. Ay, sí, preciosa estuvo la reunión. Ay, gracias al Señor, los hermanos. Pero no se ve el río. Y vamos a ver que donde hay un río hay consecuencias, hay evidencias de que hay un río. Pero si eso sucede, hermanos, eso quiere decir, si hay un hilo ahí en nuestra iglesia local, quiere decir que nos falta esta experiencia. ¿Qué experiencia? Ser medidos. El aumento del fluir dependerá del medir del Señor a nosotros. Si queremos que el fluir aumente, debemos abrirnos a ser medidos por este hombre de bronce que tiene un cordel en su mano y viene a medir 1000, 1000, 1000, 1000. Mide 4 veces en unidades completas de 1000, 1000, 1000, 1000. Porque todos aquí somos criaturas. Ese es el número 4. En la Biblia el número 4 indica la criatura. A ver, alce la mano todas las criaturas. Amén. Muy bien. Nadie se salva del medir entonces. Si somos criaturas debemos ser medidos. Y debemos ser medidos en unidades completas. Quiere decir que el Señor debe medirnos exhaustiva y detalladamente. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, las metas que tenemos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, deben ser medidos por este hombre de bronce. A veces nosotros estamos mucho así, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Usted entra por unos minutos y después se quedó aquí 2 horas. Este dedo mío tiene que ser medido por eso. ¿Le ha pasado que vamos a enviar un mensaje y el Señor viene con ese cordel? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enviar eso? Y entonces usted dice, oh, porra. ¿Le ha pasado eso? Amén. Ese es el hombre de bronce midiéndonos. Mientras más Él nos mida, más profundo será este fluir en la iglesia. ¿Cuáles son nuestros motivos? Nuestras metas, lo que tenemos. ¿Se ha dado cuenta, queridas hermanas, que compramos muchas cosas innecesarias nosotros? Si usted va a su casa, ¿no? Puede ser la experiencia de algunos de nosotros. Si vamos a casa y comenzamos a buscar, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos, que nunca necesitábamos, pero compramos. Nuestro comprar, nuestro derrochar el dinero debe ser medido por el Señor. Nuestra vida de iglesia, nuestro servicio, nuestro visitar a los hermanos. A veces en la iglesia hay unos que siempre se visitan entre ellos, comen entre ellos, no invitan a nadie más. Y le llamamos grupo vital. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor, después de esta reunión, el Señor en qué mesa se sentaría? Si realmente somos vitales, ¿en qué mesa se sentaría? Hasta en eso, de esas motivaciones, tienen que ser medidas por el hombre de bronce. Amados hermanos, mientras más medidos somos, medir significa pasar por el proceso de primero ser examinado por el Señor, ser probado por el Señor, ser juzgado por el Señor, para finalmente ser poseído por el Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué yo estoy tan animado que al abrirme a que el Señor me mida? Porque yo quiero ser conquistado, Amén. Poseído por el Señor. Amén. No me interesa el examinar. Sí tengo que ser examinado, pero lo que realmente a mí me interesa es ser poseído plenamente por el Señor. Entonces Él viene y mide una vez. Y es fácil caminar por tierra seca, ¿o no? Usted camina ahí, no hay nada de agua, usted camina y se va para donde usted quiere. Pero mide una vez y ya el agua le llegaba a los tobillos.
ya no tiene tanta libertad. Pero todavía, hasta puede correr con agua a los tobillos. Pero ya llega a las rodillas. ¿Ah? Ya no va tan rápido. Y luego llega a los lomos. Esa creo que es la más difícil. Porque usted tiene mucha gracia del Señor para no hacer muchas cosas, pero todavía nos falta un poquito y otras todavía fracasamos. Pero el Señor no está contento ni siquiera con que tengamos agua hasta los lomos. El versículo, me gusta aquí el versículo 6, dice, versículo 5, y midió 1000 codos y era ya un río por el cual ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas en que se podía nadar. Entonces ahí ya sus pies se despegan del suelo. Y ahora ya usted no camina. Ahora nadamos. Hermanos, nuestras iglesias necesitan este río. Necesitan, hermanos, que paguemos el precio de ser medidos. Hermanos, que ya hayan perdido toda su libertad en su vida natural y simplemente sigan donde va a dirección, el fluir del río de vida. Que el Señor nos bendiga a todos para tener más experiencias en este asunto. Experiencias cada vez que más profundas. Y finalmente, queridos hermanos, ¿cuál es el resultado de este río? Versículo 8 dice, estas aguas fluyen hacia la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Al entrar en el mar, ese mar aquí es el mar muerto. Las aguas del mar son sanadas. Por eso es que les dije, hermanos, no sé si llegamos aquí hasta muertos, no se preocupen. Donde este río llega, todo se sana. Amén. Este río viene con sanidad. La sanidad, hermanos, externa es muy superficial. La verdadera sanidad que el Señor quiere traer a nosotros es la sanidad de nuestra muerte espiritual, de nuestra sequedad espiritual. Y el versículo 9 dice, y todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río, vivirá. Amén. Así que, ¿qué vamos a llevar a nuestra iglesia local? Llevemos este río de vida. Todo aquel que toquemos, los nuevos que visitemos, los santos que pastoreemos, usted los toca y son vivos. Allí está el río. Y aquí hay peces, dice, y había muchísimos peces. Ese es un primer resultado de que ahí está el río. ¿Qué significa que hay muchísimos peces? ¿Hace cuánto no pescamos nada, hermano? ¿Hace cuánto que nuestra iglesia local no crece en número? No hay aumento numérico. Y nosotros decimos, bueno, es que hermano, lo importante es que el Señor me transforme por dentro. No, el Señor no quiere mucho por fuera. E incluso hasta sacamos un versículo, ¿no? La manada pequeña. ¿Usted cree que el Señor está de acuerdo con eso? Donde el río está, hay muchísimos peces. ¿Cuántos nuevos tenemos? ¿Cuántos hermanos se han ganado? ¿Cuánto la iglesia ha avanzado numéricamente? En mi grupo pequeño se ha doblado el número, ha crecido algo, 30, 50, ¿cuánto por ciento? O en algunos lugares hasta decrece el número de los hermanos. Estos son síntomas. Si está o no está allí el río de vida. Hermanos, tiene que entrar cierta desesperación en nosotros. Debe entrar cierta desesperación en nosotros porque hay una advertencia solemne aquí. Pero luego en el versículo 10 dice, y junto al mar estarán los pescadores, desde Engadid hasta Eneglaim. Esos dos lugares allí que significa fuente de las cabras y fuente de los becerros, habla de los jóvenes, de los nuevos creyentes, del ganado que es para el suministro, del ganado que es útil para el propósito de Dios. ¿Dónde están los jóvenes que han de continuar el recobro del Señor?
¿Dónde están los hermanos que están aprendiendo junto con nosotros, siendo perfeccionados? ¿Hay esas fuentes en nuestra iglesia local? ¿Qué si partimos hoy con el Señor? ¿Está el río de vida allí? Y finalmente dice ahí, árboles. ¿Verdad? El versículo 7 dice, y muchísimos árboles. Árboles para comer. Eso muestra un ministerio de la palabra sólido. ¿Qué van a comer los santos cuando vienen a la iglesia? Muchas experiencias tenemos de que vamos a la reunión y recién en la reunión nos enteramos de qué es que van a hablar aquí. Llega el domingo y pregunta, ¿cuál es la semana de hoy, hermano? ¿Cómo va a haber árboles en esa reunión para comer si los santos no están entrando en la palabra? Usted puede vivir en una choza, puede vestir harapos si usted sigue viviendo, pero usted no va a poder vivir en un lugar donde no hay comida. Y a veces decimos, pero ¿por qué se van los hermanos de la iglesia? Comida, suministro, es lo que vienen buscando. Necesitamos aprender a hacer esta clase de árbol para los santos. Que cuando vengan a cada reunión haya muchos árboles que están listos para dar de comer. Alabado sea el Señor. Amén. Y la advertencia solemne está en el versículo 11. Pero sus ciénagas y sus pantanos no serán sanados. Quedarán para salinas. Así que el Señor puede sanar el terreno árido, seco. Puede sanar el mar muerto. Pero no puede sanar el pantano y las ciénagas. ¿Qué significa esto, queridos santos? Una ciénaga, un pantano, es un lugar que no es ni húmedo, o sea, no es ni río, ni es tierra seca. Es un lodo ahí. Es un lugar de transigencia. Es un lugar neutral. Es un lugar que está en el medio. No está ni en Jerusalén ni en Babilonia. No es ni frío ni caliente. Es un lugar de tibieza. ¿Cómo es nuestra consagración? ¿Fría? ¿Caliente? ¿O un poquito así? Yo voy cuando puedo. Leo la Biblia cuando me da ganas, cuando estoy inspirado. ¿Cómo es nuestra consagración? Hermanos, el peligro de estar en esa situación es que ¿quién lo va a sacar a usted de ahí? El Señor no puede sanar. La iglesia en la Odisea, la iglesia que se volvió tibia, ni el Señor pudo sacarla de esa situación. El Señor no la pudo sanar. El Señor no podía ni siquiera definir qué era eso. Dijo, por tanto, no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. El Señor estaba afuera, tocando. Si alguno me deja entrar, hermanos, abramos la puerta para que el río entre. Oremos al Señor para no ser esta clase de pantano en la iglesia. Alguien que está tibio. Alguien que cree que es rico porque ya estamos en el recobro del Señor tantos años y nos volvemos indiferentes, indolentes, nos languidecemos. Dice en Números capítulo 4, 25 o 26. Que languidecemos en la buena tierra. Y el pie de nota dice languidecer. Es perder las impresiones originales por la fuerza de la costumbre. Porque toca reunión, hay que ir a la reunión. Porque me toca visitar con el hermano, tengo que ir. Y nos volvemos tibios. Ese lugar, aunque llegue el río ahí, no es sanado. Yo ya he conocido tantos queridos hermanos, vamos, le hablamos, él sabe el ministerio más que nosotros. No lo podemos rescatar, no lo podemos sanar, porque está en un lugar neutral. Así que hermanos, si nosotros queremos el río de vida, consagrémonos absolutamente al Señor.
Si creemos que estamos y que este es el recobro del Señor, démonos 100% al recobro del Señor. Si usted cree que la denominación es del Señor, entonces entréguese 100% a la denominación. Pero no hagamos nada a medias. Démosle al Señor nuestra consagración absoluta. Que el Señor profundice este fluir en nosotros. Amén. Aleluya.